Capítulo 3. Nombre de todo el capítulo: la percepción inocente. Estamos en la sección número 6. El nombre de esta sección es los juicios y el problema de la autoridad. De antemano te doy las gracias por acompañarme en esta lectura. Gracias infinitas por estar aquí haciendo la unidad. Y también vamos a ver qué significan los juicios y qué problema hay con esto de la autoridad. Comenzamos. Hemos hablado ya del juicio final, aunque no con gran detalle. Después del juicio final no habrá ningún otro. Dicho juicio es simbólico porque, más allá de la percepción, no hay juicios. Cuando la Biblia dice, no juzguéis y no seréis juzgados, lo que quiere decir es que, si juzgas la realidad de otros, no podrás evitar juzgar la tuya propia. La decisión de juzgar en vez de conocer es lo que nos hace perder la paz. Repito, la decisión de juzgar en vez de conocer es lo que nos hace perder la paz. Juzgar es el proceso en el que se basa la percepción, pero no el conocimiento. He hecho referencia a esto anteriormente al hablar de la naturaleza selectiva de la percepción, y he señalado que la evaluación es obviamente su requisito previo. Los juicios siempre entrañan rechazo. Nunca ponen de relieve solamente los aspectos positivos de los que juzgan, ya sea en ti o en otros. Lo que se ha percibido y se ha rechazado o lo que se ha juzgado y se ha determinado que es imperfecto, permanece en tu mente porque ha sido percibido. Y una de las ilusiones de las que adoleces es la creencia de que los juicios que emites no tienen ningún efecto. Esto no puede ser verdad, a menos que también creas que aquello contra lo que has juzgado no existe. Obviamente no crees esto, pues de lo contrario no lo habrías juzgado. En última instancia, no importa si tus juicios son acertados o no, pues en cualquier caso estás depositando tu fe en lo irreal. Esto es inevitable independientemente del tipo de juicio de que se trate, ya que juzgar implica que abrigas la creencia de que la realidad está a tu disposición para que puedas seleccionar de ella lo que mejor te parezca. ¿No tienes idea del tremendo alivio y de la profunda paz que resulta de estar con tus hermanos o contigo mismo sin emitir juicios de ninguna clase? Cuando reconozcas lo que eres y lo que tus hermanos son, te darás cuenta de que juzgarlos de cualquier forma que sea no tiene sentido. De hecho, pierdes el significado de lo que son ellos precisamente porque los juzgas. Toda incertidumbre procede de la creencia de que es imprescindible juzgar. No tienes que juzgar para organizar tu vida. No tienes que juzgar para organizar tu vida. Y definitivamente no tienes que hacerlo para organizarte a ti mismo. En presencia del conocimiento, todo juicio
queda automáticamente suspendido. Y este es el proceso que le permite al conocimiento reemplazar a la percepción. ¿Tienes miedo de todo aquello que has percibido y te has negado a aceptar? ¿Crees que por haberte negado a aceptarlo has perdido control sobre ello? Por eso es por lo que lo ves en pesadillas o disfrazado bajo apariencias agradables en lo que parecen ser tus sueños más felices. Nada que te hayas negado a aceptar puede ser llevado a la conciencia. De por sí no es peligroso, pero tú has hecho que a ti te parezca que lo es. Cuando te sientes cansado, es porque te has juzgado a ti mismo como capaz de estar cansado. Cuando te ríes de alguien, es porque has juzgado a esa persona como alguien que no vale nada. Cuando te ríes de ti mismo no puedes por menos que reírte de los demás, porque qué hermoso esto. No puedes, dice, por menos que reírte de los demás, aunque sea porque no puedes tolerar la idea de ser menos que ellos. Todo esto hace que te sientas cansado, ya que es algo básicamente descorazonador. No eres realmente capaz de estar cansado, pero eres muy capaz de agotarte a ti mismo. La fatiga que produce el juzgar continuamente es algo realmente intolerante. Es curioso que una habilidad tan debilitante goce de tanta popularidad. No obstante, si deseas ser el autor de la realidad, te empeñarás en aferrarte a los juicios. También les tendrás miedo y creerás que algún día serán usados contra ti. Sin embargo, esta creencia solo puede existir en la medida en que creas en la eficacia de juicios como un arma para defender tu propia autoridad. Dios ofrece únicamente misericordia. Tus palabras deben reflejar solo misericordia, porque eso es lo que has recibido y eso es lo que deberías dar. La justicia es expediente, temporal, o un intento de enseñarte el significado de la misericordia. Es juzgadora únicamente porque tú eres capaz de cometer injusticias. He hablado de distintos síntomas y a ese nivel la variedad de los mismos es casi infinita. Todos ellos tienen, no obstante, una sola causa, el problema de la autoridad. Esta es la raíz de todo mal. Cada síntoma que el ego inventa es una contradicción, debido a que la mente está dividida entre el ego y el Espíritu Santo, de tal modo que cualquier cosa que el ego haga es parcial y contradictoria. Esta posición insostenible es el resultado del problema de la autoridad, que al aceptar como premisa el único pensamiento inconcebible, solo puede producir ideas que a su vez son inconcebibles. El problema de la autoridad es en realidad una cuestión de autoría. Cuando tienes un problema de autoridad es siempre porque crees ser tu propio autor y proyectas ese engaño sobre los demás. Percibes entonces la situación como una en que los demás están literalmente luchando contigo para arrebatarte tu autoría. Este es el error
fundamental de todos aquellos que creen haber usurpado el poder de Dios. Esta creencia les resulta aterradora, pero a Dios ni siquiera le inquieta. Él está deseoso, no obstante, por erradicarla, no como un castigo para sus hijos, sino tan solo porque sabe que les produce infelicidad. Las creaciones de Dios disponen de la verdadera autoría, mas tú prefieres permanecer anónimo cuando eliges separarte de tu autor. Al no tener certeza con respecto a quién es tu verdadero autor, crees que tu creación fue anónima. Esto te pone en una situación en la que lo único que parece tener sentido es creer que tú te creaste a ti mismo. La disputa acerca de quién es tu autor ha dejado a tu mente en tal estado de incertidumbre que ésta puede incluso llegar a dudar de que tú realmente existas. Solo los que abandonan todo deseo de rechazar pueden saber que es imposible que ellos puedan ser rechazados. Nos hemos equivocado al pensar que nosotros tenemos la autoría en nuestras manos. Y ese ha sido el problema. Continuó, dice, no has usurpado el poder de Dios, pero lo has perdido. Afortunadamente, perder algo no significa que haya desaparecido. Significa simplemente que no recuerdas dónde está. Su existencia no depende de que puedas identificarlo o incluso localizarlo. Es posible contemplar la realidad sin juzgar y simplemente saber que está allí. La paz es el patrimonio natural del espíritu. Todo el mundo es libre de rechazar su herencia, pero no de establecer lo que ésta es. El problema que todos tienen que resolver es la cuestión fundamental de la autoría. Todo tiene un progreso desde el punto de ver que quizá yo tenga en mis manos la capacidad de cambiarme. Y ese es un mensaje que yo introduzco de mi parte para que nos demos cuenta que esta voz que hemos querido escuchar, en donde hemos condicionado la manera de cómo dejar juicios, conceptos, ideas, ha sido basada en algo irreal, el miedo, la necesidad. Ahora sí, la paz es el patrimonio natural del espíritu. Todo el mundo es libre de rechazar su herencia, pero no de establecer lo que ésta es. Y el problema que todos tienen que resolver es la cuestión fundamental de la autoría. Todo miedo procede en última instancia, y a veces por rutas muy tortuosas, de negar la verdadera autoría. La ofensa no es nunca contra Dios, sino contra aquellos que lo niegan. Negar su autoría es negarte a ti mismo la razón de tu paz, de modo que solo te puedes ver a ti mismo, fragmentado. Esta extraña percepción es el problema de la autoridad. No hay nadie que de una manera u otra no se sienta aprisionado. Si ese es el resultado de su libre albedrío, tiene por ende que considerar que su voluntad no es libre, o de lo contrario, el razonamiento circular de esta premisa sería evidente. El libre albedrío no puede sino conducir a la libertad. Los juicios siempre aprisionan, ya que fragmentan la realidad con las inestables balanzas del deseo. Los deseos no son hechos. Desear implica que ejercer la voluntad no es suficiente.
Sin embargo, nadie que esté en su mente recta podría creer que lo que desea es tan real como lo que su voluntad dispone. Es decir, los deseos no son hechos. La voluntad, cuando no es suficiente, no puede tener efecto en el deseo. Porque dice que desear implica que ejercer la voluntad no es suficiente. Sin embargo, nadie que esté en su mente recta puede creer que lo que desea es tan real como lo que su voluntad disponga. En vez de busca primero el reino de los cielos, di que tu voluntad sea antes que nada alcanzar el reino de los cielos, y habrás dicho, sé lo que soy y acepto mi herencia. Repito esto al final, que tu voluntad sea, antes que nada, alcanzar el reino de los cielos, y lo que habré dicho será, sé lo que soy y acepto mi herencia. Bien, pues hemos dado final a esta sección y a todo lo que hemos estado escuchando. De nada me sirven los juicios en relación a nada, puesto que todo juicio está basado en sentirme superior o inferior a lo que juzgo. Me dice que sería demasiado, completa y absolutamente aceptable y feliz si yo dejase de juzgar a mi hermano. La cantidad de energía que tengo que usar o de atención que tengo que poner para poderme relacionar con todo lo que está a mi alrededor, para poder tener una aceptación de una situación y poder convivir con ella. Al hacer uso del juicio, no solamente es demasiado desgastante, sino que además es innecesario. Me lo está diciendo aquí. Llegar a un lugar, recibir a tus relaciones, estar con ellas, intercambiar opiniones, comunicarte a través de ellas, todo basado en tu juicio y en lo que especulas. ¿Y esto es necesario? Ya no. Hoy por hoy que te das cuenta, no. Entonces, ¿esto por qué viene? Porque aquí me está diciendo que las creaciones de Dios disponen de la verdadera autoría, mas yo prefiero permanecer en anonimato cuando me quiero separar de mi autor. Y al no tener certeza respecto a quién es mi verdadero autor, pues entonces estoy creyendo que mi creación fue anónima, quién sabe qué, por qué estoy aquí, o no sé por qué, quién soy o qué me creó. Pues no sé, entonces esto a qué me lleva pues a una situación en la que pareciera tener sentido en que yo me creé a mí mismo, ¿no? Bueno, pues resulta ser que aquí está la disputa acerca de quién es el autor, que ha dejado entonces en tal estado de incertidumbre mi vida, mi mente, mis pensamientos, incluso hasta de ¿será que exista realmente? Pero me dice, abandona todo deseo de rechazar, porque así tampoco tú serás rechazado, ni te rechazarás. No usurpes el poder de Dios. Aunque tú lo hayas pedido o perdido para poder experimentar esta existencia de reconocerte una vez más conscientemente como el Hijo de tu Creador. Entonces, afortunadamente dice que perder algo no significa que haya desaparecido, solo lo perdí. Pero también lo estoy recordando. No existe
si yo lo identifico o no. De eso no depende. Depende simplemente de dejar de juzgarlo. Ese es de lo único que puedo estar segura. La paz es mi patrimonio y es el patrimonio natural que me brinda el Espíritu de Dios. Puedo rechazarlo, puedo incluso negarlo, pero una vez que esto se ha originado un problema, estoy buscando una autoría y resulta ser que vuelvo a lo mismo. Si estoy rechazando mi paz porque estoy buscando mi propia autoría, entonces tengo que comenzar desde la parte más confusa, que es tener miedo. Y con él, o con esa acción, estoy buscándola, esa autoría, por caminos tortuosos, de manera en la que yo considere que por estarla buscando, que por quererla encontrar, entonces tengo que pasar por un largo y tendido sufrimiento. Sin embargo, me dice que no hay ninguna ofensa contra Dios, sino contra quienes lo negamos. Porque al negar su autoría, me estoy negando a mí mismo. Por lo tanto, aquí me dice, hasta el final, que tu voluntad sea antes que nada alcanzar el reino de los cielos. Para que yo pueda saber que lo que soy es y que soy y acepto mi herencia. Soy todo y tengo todo, pues para poder dar fe y constarlo en el sentir, realmente requiero de llegar a la comprensión y deseo que así sea. Un abrazo inmenso. Muchas gracias. Hasta pronto.